con carácter no resolutivo, que se trata de una propuesta del Grupo Municipal Partido Socialista de solicitar al Gobierno estatal la recuperación de la gestión del impuesto de sucesiones y donaciones para el estudio de su eliminación. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 24 de abril 2017. Propuesta del Grupo Municipal PSOE para solicitar al Gobierno estatal la recuperación de la gestión del impuesto de sucesiones y donaciones para el estudio de su eliminación. Se dictaminan los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno estatal a recuperar la gestión del impuesto estatal de sucesión y donaciones. Instar al Gobierno estatal que estudie la eliminación del mismo, que ellos mismos solicitan. Instar al Gobierno estatal a compensar a las comunidades autónomas de la pérdida que dicha recaudación supondría, tal y como establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente resultado. Abstenciones de los grupos municipales de EVA Podemos, Ciudadanos, Partido Popular e Izquierda Unida. Voto a favor del Partido Socialista. Muy bien, ese es el dictamen, pero hay una enmienda presentada por el Grupo de Ciudadanos, ¿no? Se ha dado traslado de la enmienda. Vale, ¿la portavoz de Ciudadanos quiere leer la enmienda? En relación al punto 7 de la sesión plenaria de esta tarde, el Grupo Municipal de Ciudadanos, ante la propuesta del Partido Socialista de solicitar al Gobierno estatal la recuperación de la gestión del impuesto de sucesiones y donaciones para el estudio de su eliminación, y visto el contenido de su exposición y la parte dispositiva de los acuerdos propuestos a acordar en este pleno, y puestos que compartimos la casi totalidad de la propuesta, solicitamos del Grupo Municipal del PSOE, proponente de la moción, se proceda a modificar el punto 2 de los acuerdos a adoptar, sustituyendo la palabra eliminación y debiendo decir en su lugar armonización. Quedando redactado este punto, en el caso de entender nuestra petición de la siguiente manera: instar al Gobierno estatal que estudie la armonización del mismo que ellos mismos solicitan. Es decir, nosotros proponemos una enmienda a la moción del Partido Socialista, porque el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas y no se puede eliminar. Se puede armonizar para que sea el mismo en toda España, pero no se puede eliminar. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos, por tanto, en primer lugar, a votar la enmienda presentada por el Grupo de Ciudadanos a la moción presentada por el Partido Socialista, en la que cambiaría, como bien ha dicho la concejala portavoz de Ciudadanos, cambiaría el segundo punto que ha leído anteriormente la secretaria general, en el que dice el acuerdo: instar al Gobierno estatal que estudie la eliminación del mismo que ellos mismos solicitan. Y quedaría con la enmienda del Partido de Ciudadanos: instar al Gobierno estatal que estudie la armonización del mismo que ellos mismos solicitan. Por tanto, pasamos primero a la votación sobre la enmienda. Perdón, es que quiero hacer una puntualización. No sé si también habría que cambiar el enunciado, porque digamos que la moción dice que se solicita al Gobierno el estudio de su eliminación. Entonces, también cambiar el enunciado de la moción. Poner también con su sí, pero sobre todo el acuerdo, perfecto, ¿vale? Sí. Se entendería que también, efectivamente, se modifica también lo sí, que es el en el título de la propuesta se modificaría y se quita el estudio. Claro, si se aprueba la enmienda, sería para el estudio de su eliminación, quedaría como para el estudio de su armonización. Donde lo pusiese. Perfecto, perfecto. Pasamos, por tanto, a votar la enmienda presentada en forma por el Grupo Municipal de Ciudadanos, dado que la ha presentado por escrito y con anterioridad al debate de la moción en cuestión. Pasamos, por tanto, primero a la votación de esa enmienda leída por la portavoz de Ciudadanos. ¿El Grupo de EVA Podemos? Sí. ¿El Grupo de Ciudadanos? Sí. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Se aprueba la enmienda. Muy bien, se leyó ya el dictamen.
una vez aprobada la enmienda por unanimidad, decir que esta es una propuesta presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista. Esta propuesta se trajo a pleno el pasado pleno, pero se trajo por carácter de urgencia, pero sin embargo, bueno, pues con el no del Partido Popular no se pudo debatir por carácter de urgencia y bueno, pues por eso entra ahora en el orden del día. Decir que esta propuesta, como también comenté en aquel pleno, venía principalmente y a pleno, sin que hubiese dado tiempo a su redacción antes de la comisión informativa y del pleno del mes de marzo, puesto que hubo una manifestación en los bajos del ayuntamiento por la eliminación del derecho de sucesiones y donaciones. Con posteriormente a esa manifestación, bueno, pues vinieron aquí al salón de pleno, lo recibí con independencia de las noticias que hay, de las medias verdades, de las mentiras reales, de las mentiras totales, y de todo eso me comprometí. Y lo primero que pregunté, y eso también que fue grabado por Telenergia, si lo que pedía era la eliminación, puesto que parece que no entra en que la eliminación, y como bien ha dicho la portavoz de Ciudadanos, se trata de un impuesto estatal y su eliminación, puesto que su gestión fue dada a las comunidades autónomas, pero su eliminación única y exclusivamente depende del Gobierno central. Con independencia a los años que ha estado el Partido Popular con mayoría gobernando en el Gobierno central y que lo podía haber eliminado en el momento que hubiese querido, bueno, pues no lo ha hecho nunca, pero en fin, lo primero que tiene que quedar claro es que la eliminación que tanto se pide y que llevamos años escuchando, única y exclusivamente, o armonización como sería en este caso, corresponde a quien tiene competencia, al gobierno de Rajoy, ni más ni menos. Entonces, por eso era el espíritu de esta moción, entendiendo, entre otras muchas cuestiones, que se trata de un impuesto equidistributivo, nada que ver con otro impuesto como pudiera ser el IVA, y que supongo que a lo largo del debate se entrará en ello, sino que es un impuesto progresivo, entendiendo también que se trata de que si se quiere su eliminación o bonificación a todo el mundo igual, aquí única y exclusivamente va a beneficiar a las grandes fortunas, única y exclusivamente va a beneficiar a las grandes fortunas que precisamente sí es las que hacen un éxodo. Esas sí son las que hacen el éxodo porque tiene capital para poder irse del país a otro país, para ahorrarse muchos impuestos y también, por ejemplo, para ahorrarse. Las personas que principalmente quizás no tuviéramos que pagar el derecho de sucesiones, difícilmente podemos tener capital suficiente para ese éxodo a otro lugar para ahorrarnos el impuesto de sucesiones de la Junta de Andalucía, de la Comunidad Andaluza. Sí, entiendo que se debatirá y por tanto digo que quien quiere turno de intervención para debatir esta moción, el grupo, entiendo que todo, turno de intervención de la portavoz de EVA Podemos. Bueno, desde EVA Podemos consideramos que el sistema fiscal en su conjunto ha perdido justicia y progresividad por las reformas fiscales regresivas como la subida del IVA, de la que nadie dice nada, y por el fraude y los mecanismos de elusión que emplean las grandes fortunas y grandes empresas, debido a la existencia de paraísos fiscales y diferentes tipos de bonificaciones y exenciones. De hecho, el PP se ha visto obligado a subir el impuesto de sociedades, que estaba completamente agujereado. Respecto al impuesto de sucesiones, en Andalucía, en estos momentos, las herencias por heredero por debajo de 250.000 euros están exentas del tributo, pagan 0 euros. Es decir, que una familia con 4 herederos con herencia hasta 1 millón de euros no tiene que pagar nada. Lo que se grava cuando se paga es un impuesto, es el hecho imponible, es decir, aquella manifestación de riqueza, renta o consumo que obliga a contribuir a las arcas públicas. Por ejemplo, las rentas del trabajo están gravadas por el IRPF, las rentas del capital por el IS, el consumo por el IVA, las operaciones societarias por el ITPAJ, impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la titularidad del inmueble por el IBI,
Decir que la manifestación de riqueza que se obtiene a través de la herencia se ha hecho en vida es falso. Es como si dijéramos que el dinero con que consumimos y pagamos el IVA ya ha sido gravado por el IRPF. Se trata de manifestaciones diferentes que dan lugar a la obligación tributaria. Desde EVA Podemos rechazamos la desimposición de las grandes herencias, porque la herencia es una manifestación de riqueza. Las grandes riquezas proceden cada vez más de la herencia y no de la iniciativa empresarial. Entonces, ¿cómo debería ser la imposición de la herencia? Pues justa y progresiva, no como es ahora, porque el impuesto ha perdido su sentido original. No existe armonización fiscal entre comunidades autónomas y hay comunidades que están utilizando el impuesto como competencia fiscal desleal. Así, creemos que la solución pasa por una armonización fiscal justa y progresiva, por la creación de un grupo de trabajo con todos los grupos políticos para resolver por consenso los problemas de este impuesto, y en este punto nuestro voto va a ser una abstención. Muchísimas gracias. ¿Turno de intervención de la portavoz de Ciudadanos? Como todos sabemos, este impuesto del que estamos hablando esta tarde es injusto. No, lo siguiente, porque se grava lo más sagrado, que es que un padre, una familia, esté guardando un patrimonio para dejárselo a sus hijos y luego el Estado lo grave por eso, cuando esas propiedades ya han contribuido en el momento de su compra o de su donación o de lo que hubiese habido en su momento. Y el Estado tiene que garantizar, porque así lo dice la Constitución, la igualdad entre todos los españoles. Y lo que no se está cumpliendo con este impuesto. El impuesto de sucesiones y donaciones se traslada a las comunidades autónomas por parte del Estado, y son las comunidades autónomas las que tienen la capacidad de recaudación. ¿Qué pasa? Que las comunidades autónomas con más fuerza, con más capacidad económica, bonifican, no es que quiten el impuesto porque no lo pueden quitar, lo bonifican hasta tal punto que acaban pagando poquísimo. Mientras que en Andalucía, que por ejemplo Madrid, ¿qué pasa? Que ella ha tomado la decisión, allí el Gobierno de Madrid, de que no va a gravar las sucesiones y donaciones de sus residentes. Sin embargo, por ejemplo, le interesa más gravar el IBI. ¿Por qué? Porque el volumen de una capital que además es comunidad, con ciudades dormitorios grandísimas como Getafe, etcétera, tienen muchísima capacidad de vivienda como para tener una recaudación muy alta. Sin embargo, puede fiscalizar a la baja en otros aspectos, como por ejemplo el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Qué pasa en Andalucía? Porque Andalucía, por las circunstancias de una comunidad con 8 capitales, con las situaciones de núcleos de población tan extensos, pues no puede hacer lo mismo. Son 500 millones aproximadamente lo que recauda Andalucía por este impuesto y no tiene la capacidad que tiene otras comunidades para poder hacer bonificaciones. Tiene unas cuantas bonificaciones, por ejemplo. No se paga por encima de los 250.000 euros con la última reforma por heredero. Tampoco se está gravando a las viviendas habituales, o tampoco se está gravando a las familias que tienen una empresa agrícola o que tienen una empresa en la que tienen trabajadores y donde se demuestra que el 50% de los beneficios es del trabajo. Pero sin embargo al resto sí que se le grava. Y bueno, hay una serie de coeficientes, que eso no nos vamos a entrar ahora, pero ¿qué tendría que hacer el Estado? ¿Qué sería lo correcto? ¿Qué sería lo positivo y igualitario? Armonizar desde el mismo Estado la igualdad para todos. Que todas las comunidades autónomas dejaran de estar usando este impuesto para producir, como se está usando una palabra que yo he leído ahora cuando me he estado preparando este asunto, se llama, bueno, la he escrito porque yo soy maestra de estas cosas, dumping fiscal. Es decir, que la gente que tiene poder adquisitivo para trasladarse a vivir a estas comunidades autónomas se marchan, residen en ellas y cuando tienen que heredar a sus familiares pues no tienen que pagar impuestos. Eso es injusto para los que no pueden hacerlo. Por lo tanto, el Estado tendría que regularlo y hacer posible una armonización de tal manera que el Estado recauda y es a través de los impuestos a las comunidades autónomas lo que traslada los beneficios de esta recaudación en función de las necesidades de cada comunidad autónoma, no en función del número de declaraciones de impuestos.
Entonces, sería correcto, a través de estas mociones, hacerle llegar a los distintos gobiernos, que a pesar de que es verdad que tenemos un gobierno ahora mismo que podría colaborar con Ciudadanos, porque nosotros sí que tenemos una normativa. Muchísimas gracias. ¿Turno de intervención de la portavoz de Izquierda Unida? Muchas gracias. Vamos a ver. Probablemente, si nos pusiésemos a analizar cada impuesto que se paga en este país, tendríamos que llegar a una armonización de cada uno de ellos, porque probablemente cualquiera de cada uno de los impuestos que pagamos tenga un componente injusto hacia algún tipo de población. De ahí que, bueno, entendamos que la enmienda que presentaba Ciudadanos sea más lógica que la que proponía la eliminación total de este impuesto por parte del Partido Socialista. Y digo, si nos ponemos a analizar cada impuesto, porque tranquilamente en productos como pañales para bebés estamos pagando el tipo de impuesto más alto que hay en productos de consumo, y como este, otros tantos más. Impuestos que pagan trabajadores, impuestos que pagan los autónomos. Podríamos entrar en cada uno de ellos y tener realmente que poner sobre la mesa cómo gestionar, qué armonización llevar a cabo y ver cada uno de los impuestos que estamos pagando. Pero, y sabiendo que no se pueden votar por separado, para Izquierda Unida el primer punto, el instar al Gobierno a recuperar la gestión del impuesto, para nosotros como andaluces es importante mantener todo lo conseguido en el Estatuto de Autonomía. El perder una competencia, una gestión que sí que pueda ser mejorada, que sí que pueda ser incluso dictaminada por parte del Gobierno, que sea de manera unánime para todas las comunidades, como ocurre con otro tipo de impuestos, pues quizás sea algo positivo, pero perder la gestión de un impuesto, el perder la gestión de algo conseguido en el Estatuto de Autonomía, entendemos que ya es un logro adquirido que no tenemos por qué perder, más allá de que desde los diferentes partidos se propongan diferentes modificaciones, cada uno haciendo la gestión más demagógica o menos demagógica que quiera hacer sobre este asunto. Es muy sencillo poner dos ejemplos de partidos políticos en Andalucía, los dos en la oposición en el Parlamento andaluz, los dos queriendo modificar el impuesto sobre sucesiones, y los dos llevando una gestión del tema política completamente diferente. Este es el Partido Popular y Ciudadanos. Uno entendiendo modificarlo porque entienda que es perjudicial para alguna familia y explicando a la población cuál es su postura y cuál es la situación real, y otro haciendo demagogia y contando cosas que no son realmente ciertas, porque aquí pudimos ver a personas que se quejaban de este impuesto y que probablemente ni siquiera tengan que pagar un solo euro por la herencia que vayan a dejar a su hijo. Entonces, conocer el problema de verdad y actuar en consecuencia, pero por supuesto no perder ni una sola competencia o logro conseguido en lo que costó tanto conseguir en el Estatuto de Autonomía Andaluza. Muchísimas gracias. ¿Turno del portavoz del Partido Socialista? Bueno, vamos a ver. Estábamos ante una de las banderas que ha estado alzando el Partido Popular en estos últimos tiempos. Creo yo que mal aconsejado, lo digo sinceramente, porque no creo que sea lo más adecuado, porque se ha hecho muchísima demagogia y se ha dicho, como bien decía usted hace un momentillo, no lo voy a decir que mientan, pero sí se han dicho media deja media. En realidad esto es un impuesto que lo que intenta es gravar al que más tiene, aunque Lola diga que bueno, que creo que lo ve muy injusto porque posiblemente hay gente que ha estado ahorrando toda su vida para... Pero es que aquí resulta que el fisco o la fiscalidad dice que no es un doble gravamen. Esto solamente lo único que hace es asustar a la gente. Es que asusta un poco también el poco conocimiento en materia fiscal que ha tenido el PP en este sentido. O sea, dice que es un doble gravamen, que tiene que tributar una misma renta en un mismo sujeto pasivo por impuestos, sino en el caso del impuesto de sucesiones, tanto el sujeto pasivo como el tipo de impuestos son totalmente diferentes. O sea, que no es así. En este caso, este impuesto, que yo creo que, como bien decís, no hay que eliminarlo, hay que armonizarlo, porque yo creo que sería lo justo. El 93-94% de los andaluces no tiene que pagarlo. El Partido Popular ha mentido, y así si lo digo, ha mentido en este dato, porque en los últimos datos, en el 2016 que yo tengo,
afectó a 3 de cada 100 andaluces. 3 de cada 100 andaluces. Estoy seguro que toda la gente que se vino y se manifestó aquí esa mañana, hablando del Partido Popular, posiblemente 1 o 2 personas, yo creo que ni eso tendrían que pagar nada. Estamos hablando de 250.000 euros, 250.000 euros por cada uno, o sea, a partir de 250.000 euros cuando había que empezar a pagar este impuesto de sucesiones. Es más, dicen que se están yendo los andaluces, porque como aquí tienen que pagar mucho, pues se tienen que ir a Madrid, se tienen que ir a zonas donde se paga muchísimo menos para intentar evitar no pagar este tipo de impuestos. Vamos a ver. Los andaluces que han renunciado, por ejemplo, a este tipo de herencia, y no vamos a hablar del éxodo, vamos a hablar del tipo de herencia, han renunciado porque tienen cargas esas herencias. Lo dicen los notarios españoles, que la gran mayoría han renunciado. Creo que han sido un 0,7, un 0,8% los únicos que no han renunciado por ese motivo. El resto es porque todo ese tipo de riquezas que les han dejado sus padres, ¿ven eso? Porque tienen cargas hipotecarias. No porque no puedan o no quieran tener ese tipo de herencia. Es así, eso es la verdad. Esa es la verdad. Por eso digo yo que esto es una bandera que yo creo que se han equivocado a la hora de cogerlo. Y hay muchísimos más datos que seguramente ahora saldrán a lo largo del debate. Muchísimos más datos. Yo creo que es justo que el que más tiene, pues pague algo más. No es justo que se quiera, digamos, masacrar a la Junta de Andalucía en ese sentido. Y lo digo claramente como lo siento. ¿Por qué? Porque si eso quiere el Partido Popular, lo que tenía que haber hecho en los años que ha tenido mayoría absoluta es haberlo eliminado, por ejemplo. O haberlo armonizado, por ejemplo. Ahora sí, como tenía que pagarle más dinerillo a la Junta de Andalucía y le tendría que dar más dinero para la financiación autonómica, pues no lo hacemos, no. Tú te quedas con lo de patrimonio y te las apañas. Esos 512 millones y 514 millones que tú ingresas con el de eso, no te los vamos a dar. Así que como no, lo que tienes que hacer, si quieres, es bajarlo tú. No, mire usted, es un impuesto estatal. Y si hay que armonizarlo, se tiene que armonizar a través del Estado, no a través de la Junta. Si quieren que se... Muchísimas gracias. Turno de la portavoz del Partido Popular. Estoy sorprendida, ¿no? Lo siguiente, después de oír al portavoz del Partido Socialista que traía hoy aquí una propuesta para eliminar el impuesto, ¿cómo defiende ese impuesto? Pues un poco coherente, su totalmente incoherente que usted esté defendiendo este impuesto y trajese una propuesta en la que venía a pedir su eliminación. Lo que me parece una falta de respeto gravísima, y lo digo así, gravísima, a los más de 100 vecinos y vecinas que el día 21 de marzo se acercaron al ayuntamiento a reivindicar lo injusto de este impuesto, que quieran aquí hacerles ver que no sabían ni a qué venían y que ninguno tendría que pagar. Si ustedes se hubiesen acercado a escucharlos, como hice yo en nombre del grupo del Partido Popular, verían que eran muchos, porque dice que 3 de cada 100 pagan. Pues mire, aquí se rompió la estadística, porque aquí más de 20 personas me explicaron sus casos y todos pagaban. Y más de 20 personas me explicaron su caso y no hablé con todo. Por lo tanto, dejen de faltar el respeto a los vecinos y a las vecinas de Nerja, diciendo o entreviendo de que no tienen que pagar y de que venían aquí a defender algo que no entienden o que no saben ni siquiera cómo va. Porque ellos sí entendían cómo iban y explicaban cómo estaban pagando por terrenos que venían heredando y viviendas que venían heredando de sus abuelos y sus bisabuelos. Imagínense si ya se ha tributado veces como para seguir haciéndolo. Nuestros vecinos no son tontos, son muy inteligentes y saben lo que quieren, y cuando vienen y se acercan aquí a un ayuntamiento un día laborable por la mañana a reivindicar algo, es porque saben de lo que están reivindicando. Así que no hagan parecer que eran tontos y que venían aquí y que ninguno tenían que pagar. Simplemente vamos, como que le engañó el grupo del Partido Popular o el Partido Popular en general para que vinieran aquí. Y toda la gente que sale en la tele, en los medios de comunicación, todos se lo inventan también. Este tema es un tema muy particular y un tema que está haciendo mucho daño a muchas familias, porque a pesar del sufrimiento que pasan cuando pierden a un ser querido, se encuentran con el problema que trae la herencia. Y no porque siempre haya deuda, sino porque quizás no tienen liquidez para pagar lo que tienen que pagar. Porque toda la familia, señora de Eva Podemos, no tiene 4 hijos. Hay familias que solamente tienen un hijo. Y ahí ya hay un problema. Y las viviendas no se pagan por el valor de mercado, sino que se le aplica un coeficiente. En Nerja, el 1,77.
Y Nerja es un pueblo que la verdad es que afortunadamente ha bajado poco el valor de mercado de las viviendas, pero hay otros de interior que tienen un coeficiente muy alto y que muchas veces el importe por el que valoran para pagar hoy la herencia triplica el valor real. Explicaba ayer en la tele un señor que lleva 2 años intentando vender una vivienda en 150.000. Ha fallecido su madre y se la han valorado en 420.000 euros. Si no lo venden 150.000, es normal que tenga que tributar por 420.000 euros. Esa es la realidad del impuesto sobre sucesiones. Y lo que no tiene ningún sentido es lo que ustedes traían hoy aquí y lo que Susana Díaz está intentando hacer. Porque tiene otra patata caliente, y es que los andaluces ya nos hemos cansado de estos impuestos. Impuestos que van a agravar la muerte, el fallecimiento de nuestros seres queridos, y que en muchos casos, y es aún peor, cuando no tienen hijos, hablando de tíos y otro grado de consanguinidad, entonces se queda prácticamente la señora Susana Díaz, la Junta de Andalucía, con esa herencia. Y es totalmente injusto. Si van a dejar el tema del impuesto sobre sucesiones, se lo van a pasar a Rajoy, porque nos dejan también el de educación y sanidad, porque la verdad es que muchos andaluces también se lo agradecerían, porque la verdad es que la Junta de Andalucía carece de posibilidades de gestionar no solamente el impuesto sobre sucesiones, sino otros muchos más. Y la autonomía, ¿para qué quieren la autonomía? Si cuando se les complica algo lo que hacen es devolverlo. Eso es normal, y ahora defienden que se armonice. Si ustedes dicen que los vecinos le pidieron que se eliminase, que yo creo que fue una estrategia, un juego de palabras, porque los vecinos sabían perfectamente lo que querían y a quien venían a reclamar aquí que se eliminase, porque han aceptado esta enmienda. Tiempo. Muchísimas gracias. Segundo turno de intervención. Por aquí. Turno de la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Bien, quiero insistir en que el impuesto de sucesiones y donaciones es estatal, del Estado. Es el Estado el que tiene la posibilidad de quitarlo o no quitarlo. Difícilmente puede quitarlo porque si no hay impuestos no se pueden pagar las carreteras, las escuelas, los médicos. Tiene que haber impuestos. Lo que sí tiene que haber es una armonización entre todos los territorios nacionales para que sea igual para todos, que haya igualdad entre todos los españoles, que es lo que proponemos. Y una cosa que sí queremos dejar muy clara es que en Andalucía hemos conseguido por primera vez, después de 33 años de gobierno del Partido Socialista, porque es el que está, y en España el PP también podía cambiar el impuesto, o quitarlo, o establecer unas directrices para que las comunidades autónomas tuviesen que regularlo en una determinada manera. Pero bueno, vamos a ceñirlo a lo que nos interesa. En la comunidad andaluza, por primera vez, desde el 1 de enero, se ha cambiado el tramo para poder pagar, que antes eran 175.000 y ahora es de 250.000 euros por heredero. A partir de ahí, 250.001 se pagaría, si no, no. Y eso lo ha hecho Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía. Y también las deducciones por fincas agrícolas, que se le aplica un 94,74% de deducciones, de bonificaciones, que es lo único que puede hacer la comunidad autónoma, bonificar. También a las empresas que demuestran que tienen por lo menos un trabajador y que tienen un rendimiento del trabajo. También se le ha bonificado. Y todo eso hay que decir que se ha hecho con la ayuda de Ciudadanos en el gobierno del Parlamento de Andalucía. Y también queremos ahora, si es posible, que se establezca una armonización, y para ello Ciudadanos establece, y lo tiene por escrito y lo voy a leer, una serie de propuestas para que desde el Estado se puedan cambiar este impuesto. Y es que propondremos... Tiempo. Bueno, ya está. Lo pasaré por algunos que quieran. Lo pondremos en el Facebook. Vale. Izquierda Unida... Izquierda Unida ha pedido turno. Vale, turno de la portavoz de Izquierda Unida. Bueno, como la premisa de esta moción, como ya he dicho, es a que el gobierno estatal recupere la gestión del impuesto. Ya he manifestado cuál es nuestra postura, pero bueno, porque esa manera, ¿no?, que tiene el Partido Popular de vender el impuesto sobre sucesiones, pues se traslada también aquí en las intervenciones que hacen sus diferentes portavoces. Que os quede claro, lo que se paga por herencia, las personas que tienen que llegar a pagar algo, no se lo queda Susana Díaz, no se lo lleva a su casa, ni se lo lleva a la Junta de Andalucía como si fuera un ente abstracto al que nadie llega. Eso repercute después en todos los andaluces y andaluzas.
La portavoz del Partido Popular ha dicho se lo lleva Susana Díaz, se lo lleva la Junta, como si eso fuese no se sabe muy bien qué, se lo llevan todos los andaluces y andaluzas. Que ya os digo que podemos mejorar este impuesto al igual que otro tipo de impuestos, ¿o es que acaso el impuesto que se paga sobre el IVA se lo lleva Mariano Rajoy a su casa? Muchísimas gracias. Turno del portavoz del Partido Socialista. Bueno, sobre este tema podríamos estar hablando horas. No tergiverse o no diga usted lo que yo no he dicho. En ningún momento estoy apoyando yo el impuesto de sucesiones, en este sentido, ni estoy pidiendo su eliminación como tal. Yo pido su eliminación como tal, sí, o su armonización, siempre y cuando se garantice que ese dinero que no se iba a ingresar a través de ese impuesto nos lo dé el gobierno central a nosotros. Porque eso, como bien dice mi compañera, hay que invertirlo en sanidad, hay que invertirlo en educación y hay que invertirlo en otro tipo de cosas. Que como bien dice aquí la señora Gemma García, que también tendría que dársela al gobierno central, sí, para que haga exactamente lo mismo que está haciendo en Madrid, ¿no? Exactamente igual. Como le dejemos la educación y la sanidad allí, y nos quede igual que a los madrileños, estamos apañados. Mire usted. Si hay alguien, o si ha habido alguien que ha luchado por eso, yo creo que ha sido en ese aspecto la Junta de Andalucía, y que todo eso que se está invirtiendo o recaudando con este impuesto, que bien había que moderar, yo estoy de acuerdo que había que moderar, y como bien ha dicho Lola hace un momentito, se ha llegado a un acuerdo hace poco, planteado por Ciudadanos, para subir esa, que se pague a través de bueno, digamos, un radio más alto. Esa es la línea. Yo no estoy pidiendo ni estoy defendiendo a muerte ese impuesto. A mí que no se ponga en mi boca lo que yo no he dicho. Estoy diciendo que cuando se garantice el dinero que hace que hace que se ingrese ese impuesto, que no lo garantice el gobierno central, entonces hablaremos de eliminarlo. Mientras tanto, en cuanto, pues no puede ser. No puede ser, porque si no, no podríamos tener una sanidad digna, ni una educación digna, ni una ayuda a la dependencia que sigue habiéndola aquí en Andalucía, aunque esto no que piensen que no, en otros sitios seguro que no la hay. Mire, vamos a ser un poquillo sensatos y no vamos a hacer tanta demagogia. Yo creo... Tiempo, muchísimas gracias. Turno de la portavoz del Partido Popular. Demagogia es decir que tenemos una sanidad y una educación digna cuando estamos a la cola y las vecinas de muchas ciudades andaluzas se han echado a la calle para reivindicar los derechos que tienen y de los que pueden presumir los madrileños, una sanidad y una educación mucho mejor que la andaluza. Y le digo una cosa, señora Anabel Iranzo, ¿va a comparar usted el IVA con que paguemos por lo que ya nuestros padres han pagado? ¿Usted compara unos impuestos como el IVA, como tener que pagar por lo que ya nuestros padres han pagado y han ganado con sacrificio y con trabajo? ¿Lo está comparando? Yo creo que no tiene ningún tipo de comparación. Una cosa es el IVA y otra cosa es que nos roben con lo que ya nuestros padres han ganado con mucho esfuerzo. Eso es lo primero. Y luego aclarar, porque ¿por qué no lo quita Rajoy? ¿Por qué no lo quita Rajoy? Fue Felipe González en 1987 quien reguló por ley este impuesto. Fue posteriormente Zapatero quien se lo pasó a las comunidades autónomas. Y ahora ustedes vienen a decirle... No Susana Díaz que haga lo que están haciendo otras comunidades, que es regularlo y que paguen poco. No, que vaya Rajoy y que elimine lo que nosotros hemos hecho. Demagogia, y quiero decir algo y que quede destacado, que es muy importante y que conviene destacar aquí hoy. Y es que todo el mundo conozca que es la primera vez en la historia de la democracia que un presidente de una comunidad quiere renunciar a una competencia en gestión tributaria. La primera vez en la historia. Andalucía, como siempre, creando historia. Y encima ustedes lo defienden. Y dicen que es que si no se recauda, pues que cómo se va a pagar sanidad y educación, porque queda muy bien hablar de sanidad y educación. 2.635 millones ha dejado la señora Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, sin invertir. 2.635 millones no le han hecho falta invertir ni en sanidad ni en educación. Y recuerdo que son unos 500 millones los que se recaudan con el impuesto sobre sucesiones. Por lo tanto, no es necesario robarnos con lo que heredemos de nuestros padres, no es necesario robarnos con lo que heredemos de nuestros padres, porque le sobran 2.635 millones a señora Susana Díaz, a la Junta de Andalucía, porque no es necesario invertirlo en educación ni en sanidad. Muchísimas gracias. Cierro el turno del Partido Socialista con respecto a este impuesto. En primer lugar, decir que efectivamente quien defiende la eliminación en los diferentes medios de
de comunicación, entre ellos es Paquirri, Cayetano de Alba, Carmen Martínez Bordiú. Ellos son los que realmente defienden que se elimine este impuesto. Decir que se coge el valor catastral, el ejemplo que ha puesto es decir que no tiene ni idea de los valores. ¿Por qué? Porque cuando hay se paga la transmisión patrimonial, ya sea por compra, ya sea por sucesiones, siempre hay que tener en cuenta tres valores. Uno es efectivamente el valor catastral, único y puro, que como bien decía la concejala de Ciudadanos, en Madrid está. Vaya, a ver si alguien es capaz de irse a Madrid por ahorrarse el impuesto de sucesiones con los valores que tienen allí catastrales y el IBI que tienen que pagar. Bueno, el segundo para el impuesto de transmisiones, que es el que pide Hacienda, efectivamente es el valor catastral más el coeficiente que cada municipio tenga, que en nuestro caso va variando según, pero ahora mismo es el 1,7. Y luego está el valor de mercado, que normalmente es más alto que el valor catastral. Es que es así. Diferente es que una persona comprara una vivienda con un valor catastral de 100.000 y en notaría pagara 100.000, pero en negro pagara 300.000. ¿Vale? Pero claro, tú has pagado el impuesto de transmisiones. Cuando ahora lo quieres vender, el valor catastral está en 100.000, sigue en 100.000. Tú dices que me gasté 400.000, pero es que tú compraste en B por 300.000. A eso no te obligó nadie. Y aquí se ha comprado en la burbuja. Aquí se ha comprado en la burbuja. Cuando habla de que Felipe González lo crea, Felipe González no lo crea. Felipe González lo saca del IRPF. ¿Y por qué lo saca del IRPF? Porque el IRPF no era progresivo según lo que uno tenga. No. ¿Qué hizo Felipe? Como se trataba de un impuesto con ciertas peculiaridades y características, vamos a quitarlo del IRPF y que se vaya pagando según lo que uno se vaya recibiendo por sucesión o donación. Pero si lo dejaba dentro de ese impuesto, yo que creo que el Partido Popular no tiene ni idea, ni de historia, ni tiene ni idea de impuestos. Yo, al escuchar que Felipe González lo crea, me he quedado como, no tiene ni idea. Al escuchar lo del valor catastral con el coeficiente, digo, madre del amor hermoso. Felipe no lo crea, Felipe lo saca de la renta para que se pudiera pagar de una manera diferente y en coherencia con lo que uno va a recibir. Por eso se habla de que es el único impuesto que tiene equidistribución y que es progresivo. Yo preferiría que el gobierno central nos bajara el IVA, porque el IVA, el autónomo, da igual, el impuesto de peluquería, da igual lo que tú ganes, da igual, todos pagamos lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué todos pagamos 21 de IVA? Que lo haga equidistributivo. Yo gano tanto, pago 5 de IVA, y tú que eres Paquirri pagas 21. ¿Por qué tengo que pagar lo mismo que Paquirri? Pues no. Esos sí son impuestos que quizá haya que armonizar mucho antes que este. Y en fin, yo entiendo que se pide la eliminación, armonización al Estado porque es la competencia de él. ¿Que Zapatero lo manda a la comunidad autónoma? Claro. ¿Y? Pero si quiere su eliminación, lo único que lo puede eliminar ahora mismo es Rajoy y Aznar en los 8 años que estuvo con mayoría absoluta. Entonces, por todo ello entendemos que ha de aprobarse la propuesta del Grupo Municipal de solicitar al Gobierno estatal que recupere, si es que ellos son lo que está pidiendo, la gestión del impuesto de sucesiones y donaciones para el estudio de su armonización en este caso. Pasamos a votación. ¿El grupo de Eva? Abstención. ¿El grupo de Ciudadanos? Sí. ¿Izquierda Unida? Abstención. ¿El grupo de PSOE? Sí. ¿Partido Popular? Atención. Queda aprobado con 7 votos a favor y 13 abstenciones. Pasamos al octavo punto del orden del día.